Imagina por un momento que hay un patrón secreto que se ha repetido en tu vida durante años. Un patrón que te ha estado frenando, pero nunca te has dado cuenta. ¿Qué pasaría si, mientras intentas ser fiel, luchar contra tus pecados, buscar una vida de oración más profunda, en realidad estás dando vueltas, atrapado en una trampa invisible, diseñada precisamente para que parezca que avanzas, cuando en realidad solo estás caminando en círculos espirituales? Esta idea puede parecer inquietante, pero eso es precisamente lo que Santa Teresa de Ávila reveló con una claridad aterradora. Según ella, los demonios no actúan de forma obvia, ruidosa ni aterradora como en las películas. Se infiltran en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos recurrentes, en nuestros pecados que parecen demasiado pequeños como para preocuparnos. Conocen nuestras debilidades, nuestras tendencias, nuestros ciclos y los explotan con precisión quirúrgica, no con violencia, sino con la repetición. Muchos viven atrapados en un patrón espiritual sin darse cuenta. Recaen en los mismos errores, sienten el mismo arrepentimiento, prometen cambiar y luego vuelven al punto de partida días después. La sensación de impotencia crece, la fe comienza a desvanecerse y el alma entra en un estado de letargo espiritual. Y lo más doloroso, creen que están en una batalla, pero simplemente están paralizados. Esta estrategia enemiga es silenciosa, se alimenta de la rutina, la distracción y la fe tibia. Sabe exactamente cómo hacerte rendirte, no de golpe, sino poco a poco, paso a paso, excusa a excusa, y cuanto más tiempo pasa, más normal parece este ciclo, hasta que un día ya ni siquiera luchas. Pero, ¿por qué sucede esto? Lo que Santa Teresa descubrió, y de lo que casi nadie habla hoy, es que el diablo crea prisiones internas basadas en pecados que el alma no quiere abandonar por completo. Pequeños vicios, apegos sutiles, heridas que nunca se entregaron verdaderamente a Dios. Ahí es donde comienza la repetición, y ahí es donde el infierno construye sus cadenas. Ahora bien, si todo esto te suena familiar, presta mucha atención, porque lo que Santa Teresa revela sobre estas prisiones espirituales cambiará por completo tu perspectiva sobre tus caídas, tus tentaciones y tu lucha interior. Pero para entender esto realmente, necesitas saber quién fue Santa Teresa y por qué sus revelaciones espirituales asustaron incluso a los maestros de la fe más experimentados. Si en algún momento de tu camino te has sentido estancado, luchando con los mismos dolores, cometiendo los mismos errores y preguntándote por qué tu vida espiritual no progresa, este video es para ti. Suscríbete a este canal ahora y camina con una comunidad que no se conforma con una fe tibia. Y si este contenido te ha conmovido de alguna manera, dale a me gusta para que este mensaje también llegue a otras almas que, como la tuya, claman en silencio por un despertar. Santa Teresa de Ávila no fue solo una santa de la Iglesia. Fue una luchadora silenciosa en batallas espirituales que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. Nacida en 1515, en medio de un mundo en transformación, desde pequeña estuvo marcada por una sed de Dios tan intensa que, según ella, nada más la satisfacía. Pero lo más impresionante de su vida no es solo su devoción, sino lo que enfrentó espiritualmente y cómo supo discernir las tácticas más sutiles del enemigo. No hablaba superficialmente del mal, no veía al diablo como una idea abstracta ni como una figura simbólica. Para Santa Teresa, el enemigo era real, presente, astuto e incansable, y su mayor campo de batalla estaba en el alma humana, especialmente en quienes aspiraban a la santidad. Sus experiencias místicas, reconocidas por la Iglesia con extrema cautela y reverencia, revelaron que la mayor artimaña del diablo es precisamente convencer a las personas de que están bien, cuando en realidad están atrapadas en ciclos de autoengaño espiritual. En sus escritos más profundos, como el clásico El castillo interior, Santa Teresa describe cómo el alma pasa por diversas moradas
hasta alcanzar la unión con Dios. Pero lo que pocos comprenden es que, entre estas etapas, el enemigo se infiltra con renovada fuerza. Actúa principalmente en las transiciones, en los momentos en que el alma avanza, y es entonces cuando repite sus tentaciones, no por casualidad, sino porque sabe lo que funciona, y lo usa como una cadena. Santa Teresa llegó a afirmar que muchas personas religiosas, incluso piadosas, estaban espiritualmente prisioneras de hábitos que consideraban normales, y advirtió: el diablo no solo quiere que peques, quiere que normalices el pecado, quiere que pienses que ceder a la tentación de vez en cuando es aceptable. Te mantiene ahí, sin esposas visibles, sin gritos, solo repetición. Por lo tanto, sus revelaciones aterrorizaron incluso a confesores y maestros espirituales de la época. Su lenguaje era directo, su visión clara y su propósito innegociable: liberar a las almas que creían salvadas, pero que lentamente se dirigían a la perdición. Y ahora que conocéis el peso espiritual que hay detrás de las palabras de esta santa, ahora que entendéis que lo que ella decía no era poesía mística sino una guía de combate, necesitamos ir más allá. Porque tal vez, sin darte cuenta, tú también estás atrapado exactamente en ese tipo de ciclo espiritual sobre el que ella trató de advertirnos. Y en la siguiente sección comprenderás claramente cómo funciona este ciclo, por qué es tan difícil romperlo y qué hace el enemigo para mantener el alma exactamente donde quiere sin que ella se dé cuenta. Ahora dime con sinceridad, ¿alguna vez has sentido que lo estás haciendo todo bien, pero por dentro algo te frena? ¿Alguna vez has recaído en los mismos pecados, aunque busques a Dios con sinceridad? Si es así, deja un comentario. ¿Qué ciclo espiritual sientes que te frena más hoy? Este podría ser el primer paso para romper con lo que el enemigo más quiere que aceptes como normal. Identifiquemos juntos estas cadenas y comencemos a romperlas. Quizás nunca te hayas parado a pensar en esto profundamente, pero ¿cuántas veces has caído en el mismo error? No me refiero a nuevos pecados, tentaciones inesperadas, ni deslices momentáneos. Hablo del mismo pecado, el que siempre regresa, ese que ya confesaste, prometiste cambiar, por el que lloraste en el altar, pero insiste en visitarte, casi como si fuera una cita, como si fuera una sombra que camina contigo, como si estuviera arraigado en algo más profundo de lo que puedes ver. Aquí es donde el enemigo se vuelve verdaderamente peligroso. No solo trabaja con la tentación externa, con provocaciones visibles, opera por hábito, por memoria, por automatismo. Estudia tu alma, observa tus movimientos, sabe exactamente qué pensamiento lanzar, en qué momento actuar, qué situación crear para devolverte a ese ciclo que crees haber superado. Y ahí es donde comienza la prisión, porque cada tentación repetida conlleva una mentira espiritual que ya no tienes fuerzas para resistir. O peor aún, que te has acostumbrado tanto a esa caída que a Dios ya no le importa. Esta mentira, al aceptarla, paraliza el alma, mina la fuerza de voluntad, mata el deseo de santidad y poco a poco instala una sensación de derrota interior tan profunda que ya no luchas como antes. Entonces se establece el ciclo. Primero viene el pecado, luego el arrepentimiento, luego una promesa sincera de cambio, poco después la distracción, el olvido, la rutina, la trampa, la caída y de nuevo el arrepentimiento. El ciclo gira como un molino espiritual y el tiempo pasa y tú, incluso con buenas intenciones, incluso con fe, te desgastas. El alma se cansa, la conciencia empieza a adaptarse y lo que una vez fue una caída empieza a aparecer parte de ti. Es en este punto que el diablo triunfa. Santa Teresa lo llamaba una prisión interior. No son grilletes de hierro, sino cadenas de pensamiento. No son barrotes, sino hábitos. No son castigos externos, sino decisiones que el alma repite porque está herida. A menudo,
Esta repetición proviene de pecados mal confesados, heridas emocionales abiertas y traumas sin sanar. Y el enemigo se aprovecha precisamente de estas brechas. No fuerza la puerta, solo entra donde ya encuentra grietas. La trampa más sutil reside en la normalización del pecado recurrente. Cuando el alma empieza a decirse a sí misma, así soy yo, o peor aún, no, es tan grave. Y lo que se suponía que sería una excepción, se convierte en rutina. La persona va a misa, reza, participa en grupos, pero lleva dentro un punto ciego, un ciclo inquebrantable. Y esto, a los ojos del cielo, es grave, porque es en este punto ciego donde se esconde el diablo. La prisión de la repetición no es una sentencia eterna, pero es una realidad espiritual. Y cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve. Por lo tanto, el primer paso para romper este ciclo es reconocerlo. Admitir que existe, identificar dónde comienza, entender qué lo impulsa, porque todo ciclo espiritual necesita una raíz viva para seguir existiendo. Y es precisamente esta raíz la que debemos arrancar. Ahora que entiendes cómo el enemigo crea y alimenta estos ciclos, quizás te preguntes, ¿pero cómo puedo liberarme de esto? ¿Existe realmente un camino concreto hacia la liberación? Sí, la hay. Y no es una solución inventada. Es un secreto descubierto por los santos, y uno que Santa Teresa reveló claramente. Un método espiritual real, práctico y poderoso que corta el mal de raíz. Y en el próximo minuto recibirás esa llave. La revelación central de este video. El punto más importante de todo lo dicho hasta ahora. Ahora detente un momento y pregúntate honestamente, ¿qué pecado ha sido recurrente en tu vida? Aquel que intentas justificar, pero que en el fondo estás cansado de cargar. ¿Puedes identificar este ciclo? Comenta abajo, ¿cuál es el síntoma espiritual que más sientes cuando siempre caes en la misma tentación? Quizás sea cansancio, frío, miedo o incluso la sensación de soledad. Pero recuerda esto. Reconocer esto es el primer paso para liberarte. Recorramos juntos este camino de liberación. Santa Teresa no escribía para impresionar. Sus palabras no buscaban sonar bonitas ni agradables. Eran agudas, profundas, directas. Cada revelación que registró provenía de la experiencia concreta de alguien que había vivido en su alma el campo de batalla espiritual. Y cuando hablaba de tentaciones repetidas, no era solo para advertir, era para enseñar a superarlas, para demostrar que, de hecho, existe una salida, y que esta salida requiere más que solo deseo, requiere verdadera acción espiritual. El primer paso que sugiere es la vigilancia interior. El alma necesita observar sus propios pensamientos e impulsos. No basta con simplemente querer cambiar. Necesitamos comprender el origen de nuestros sentimientos, cómo nos afectan ciertas situaciones y qué desencadena nuestras caídas. Santa Teresa lo llamó discernimiento de las raíces espirituales. Todo pecado repetido tiene una raíz, y la raíz, la mayoría de las veces, reside en algo que la persona no quiere abandonar por completo. Un apego, una justificación, una debilidad que se ha vuelto cómoda. El segundo paso es lo que ella llamó oración insistente. No la oración apresurada, hecha por obligación, sino una oración donde el alma se entrega sinceramente a Dios, incluso sin palabras bonitas, incluso en el dolor, incluso sin deseo. Santa Teresa dijo, el alma necesita forzarse a orar en momentos de aridez, porque es ahí cuando comienza a construirse la victoria. El diablo teme este tipo de oración, porque es la oración de resistencia. Es el acto de ir en contra de los propios sentimientos para alinearse con el cielo. Y cuando el alma ora así, algo comienza a cambiar en su interior. Otra poderosa enseñanza de la santa se refiere a la confesión continua. Muchas personas solo confiesan el pecado visible, pero ella enseñó que el verdadero combate requiere confesar las intenciones detrás del pecado, los pensamientos que precedieron a la caída,
los momentos en que decidieron guardar silencio ante el mal o cuando cedieron a la complacencia espiritual. La confesión, según ella, no es solo sanación, es un corte, es una espada contra la repetición. Y cuanto más profunda es esta confesión, más luz penetra en las zonas oscuras del alma. Santa Teresa también habló del poder del ayuno y los pequeños sacrificios, no como prácticas antiguas ni rituales vanos, sino como armas silenciosas de purificación interior. Cuando el alma ofrece pequeños sacrificios, como guardar silencio ante una ofensa, renunciar a un placer innecesario o levantarse temprano para orar, le dice al enemigo: tú no mandas aquí. Y esto, en el mundo espiritual, tiene un peso enorme. Pero quizás el secreto más impactante que reveló Santa Teresa es este: el enemigo no soporta a las intuitivas, almas decididas. No teme a quienes nunca caen, sino a quienes siempre se levantan con mayor convicción. Decía que cada caída puede convertirse en una escalera, si el alma decide subir un peldaño en lugar de quedarse en el suelo. Lo que paraliza no es el pecado, es la rendición. Por eso enseñaba que el verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de acciones concretas, un cambio de actitud, un nuevo paso en la dirección opuesta. Y esto no se puede lograr solo. Santa Teresa recomendaba buscar dirección espiritual, leer buenos libros sobre la fe y sobre todo la devoción a los sacramentos. Según ella, el diablo teme al alma que vive los sacramentos con sinceridad, porque allí la gracia se convierte en un escudo. La Eucaristía, para ella, era la fortaleza más inexpugnable. Quien comulga con fe y se confiesa con verdad, decía, lleva dentro un muro invisible que el enemigo no puede derribar. Todos estos pasos conforman un camino concreto, un verdadero plan de combate espiritual. No son fórmulas mágicas, son prácticas que requieren perseverancia, pero también garantizan que sí es posible romper ciclos destructivos, que es posible liberar el alma de la repetición, que nadie está condenado a seguir cometiendo los mismos errores. Santa Teresa no hablaba de la liberación como alguien que ofrecía un alivio momentáneo. Hablaba como alguien que conocía el precio de la libertad interior y sabía que ese precio valía la pena. Toda su vida fue un testimonio de que, incluso en medio de las mayores tentaciones, existe un camino hacia la victoria. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás en el mismo ciclo? ¿O comenzarás hoy tu propia liberación? Ahora que sabes qué hay realmente detrás de estos ciclos de tentación y que has recibido los pasos concretos que los santos dejaron para liberarnos, llega lo más importante, tu decisión. Porque por muy poderosa que sea esta verdad, no cambiará tu vida si no la pones en práctica. La liberación comienza cuando el alma toma una decisión seria, consciente y definitiva. Una elección que debe repetirse a diario hasta que el ciclo se rompa por completo. Y esa decisión debe tomarse ahora. Hoy, no mañana, no después del próximo otoño, no cuando la vida sea más tranquila. Porque si hay algo que el enemigo sabe hacer a la perfección, es retrasar tus decisiones. No te impide cambiar, solo te susurra. Déjalo para después. Y antes de que te des cuenta, han pasado meses, años, y el ciclo continúa, intacto, repitiéndose una y otra vez. Por eso, en este momento te invito, un desafío espiritual, no para mí, no para el canal, sino para ti, ante Dios. Elige romper el molde, elige luchar, aunque te sientas débil, aunque lo hayas intentado antes, aunque creas que no puedes, porque no se trata de fuerza humana, sino de gracia divina. Y la gracia solo actúa cuando la voluntad da paso. Quizás estés cansado, quizás hayas perdido la esperanza, quizás ya estés convencido de que esta es tu forma de ser. Pero es mentira. No aceptes quedar atrapado, no aceptes caer siempre en el mismo lugar, no aceptes la mediocridad espiritual como tu identidad. Estás llamado a la libertad. Y hoy es el día para dar el primer paso.
Así que quiero que escriban en los comentarios, pública y conscientemente, elijo luchar. Estas 3 palabras pueden parecer simples, pero son una poderosa declaración espiritual. Marcan el comienzo de una nueva postura hacia lo invisible. Y quien declare esto ante el cielo, le está diciendo al enemigo, ya no mandas aquí. Y si sentiste en tu corazón que este mensaje era para ti, que te llegó directamente al alma, no te lo guardes. Compártelo con alguien que también necesite romper este ciclo, porque la liberación espiritual nunca ocurre aisladamente, se multiplica, y aún queda una revelación por hacer. Algo que Santa Teresa descubrió y que casi nadie conoce sobre una oración específica, una a la que el enemigo más teme y que podría ser su arma más poderosa de ahora en adelante. Ahora que comprendes lo que se esconde tras las tentaciones repetidas, ahora que tienes acceso a la visión de una santa que vio más allá de lo visible, solo queda un detalle, un secreto, una pieza final que puede transformar por completo tu vida espiritual si la pones en práctica con fe. Santa Teresa habló de una oración específica, no una oración popular repetida mecánicamente, sino una oración profunda, temida por el enemigo por lo que provoca en el alma. Según ella, esta oración debilita las cadenas del alma, desarma las estrategias demoníacas y, lo más importante, expone las mentiras que hacen que el ciclo espiritual se repita. Es una oración que pocos católicos conocen y aún menos practican, pero quienes la conocen experimentan una fuerza interior que no proviene de la emoción, sino de la presencia real de Dios en lo más profundo de su ser. Y de eso hablaremos en el próximo video. Una práctica espiritual sencilla pero poderosa. Un secreto de los santos oculto durante siglos, pero que ahora necesita ser revelado. Porque tras romper el ciclo, necesitas aprender a mantenerte firme, blindado, vigilante, fuerte. Así que quiero invitarte a no detenerte aquí. Suscríbete al canal ahora, pero no solo por un botón. Suscríbete como quien se alista en la batalla, como quien quiere caminar hacia la victoria, día tras día, con claridad y verdaderas armas espirituales. Activa la campana de notificaciones, porque lo que viene a continuación podría ser lo que te ha faltado en tu camino. Podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando. Y si este video te conmovió, si despertó algo profundo en ti, compártelo. Envíaselo a alguien que necesite luz, porque la lucha espiritual no se gana sola. Requiere unidad, claridad y sobre todo decisión. Nos vemos en el próximo video, porque lo que reveló Santa Teresa aún no ha terminado, aún hay más, y debes estar preparado para lo que viene.